tu presencia. Te rogamos, precioso Dios, que hagas de nuestro corazón un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que nos dirijas a todos, Señor, porque necesitamos tu dirección, los que enseñamos tu palabra. Necesitamos tu dirección, los que oímos tu palabra, Señor. Necesitamos, Dios, Señor, oír, Señor, lo que tú deseas hablar a nuestro corazón. Y palabras, Señor, que rogamos no se queden en el olvido, sino que puedan ser llevadas, Señor, a la vida práctica de nuestro diario caminar, Señor. Que seas tú el que traigas la vida de esa palabra conforme a la bondad tuya a nuestros corazones, para llevarnos a caminar en tu amor y a caminar en esa dimensión, Dios de los cielos, de estar a la sombra del Dios Altísimo. Gracias, Padre, por dirigirnos. Asimismo, gracias por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, Señor, de tomar, Señor, una porción de lo que tú nos has dado, una porción separada para honrarte, Señor. Podemos tomar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para presentarnos delante de ti con gratitud, reconociendo, Señor, tu fidelidad, reconociendo, Señor, tu amor, reconociendo, Señor, tu cuidado, reconociendo, Padre, que todo en nosotros depende de ti, Señor. Tú eres Dios, el que abres tu mano y nos das alimento, nos das vestido, Señor. Tú has dicho que eres tú el que alimentas las aves del campo, eres tú el que vistes a las flores, Señor. Y cuánto más harás con nosotros, has dicho, hombres de poca fe, Señor. Pedimos que bendigas a cada hora alegre, que nos permitas a cada uno entender el privilegio de honrarte, Señor, para hacerlo en amor, para hacerlo en gratitud, para hacerlo reconociendo, Dios, que es de lo recibido de tu mano, conforme a la multitud de tu bondad, sea manifestado sobre nosotros, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. Permítenos, Señor, cavar y ahondar en ella, y permítenos, Padre de los cielos, Señor, no tener en poco tu consejo, sino aún en los tiempos que estamos viviendo, estar mucho más atentos a lo que tú deseas dar a nuestros corazones. Te bendecimos y te damos gracias de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, vernos en esta hermosa noche para continuar rogando al Señor que ensanche nuestro corazón, que haga oír su voz y sus palabras en lo profundo de nuestro corazón, y que esas palabras produzcan una transformación poderosa en nuestras vidas para la gloria de nuestro Salvador. En Isaías 57:15, solo vamos a recordar este versículo para continuar. Veíamos el domingo anterior que es una porción realmente donde se muestra una magnitud de Dios impresionante para nuestras vidas, donde se muestra un poder glorioso de Dios para con nosotros, porque hay una visión de cómo Dios, el Dios que expresó Salomón cuando estaba ofreciendo el templo, dijo: ¿qué lugar pudiésemos construirte a ti? Si los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Y en esta porción de Isaías 57:15 vemos el deseo de Dios de habitar también, así como habita en la inmensidad de las alturas y como habita la eternidad, como su deseo también es habitar en el corazón, pero no en cualquier corazón, sino ahí expresa que Él habita también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer algo en ese corazón y en ese espíritu, y es para llenarlos de su vida, es para llenarlos de su presencia, y que nosotros necesitamos tener y ahondar mucho en cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, porque ciertamente
nosotros estábamos muy desubicados en nuestro caminar, entregados a muchas cosas y creyendo en nuestro corazón que todo eso era lo correcto, que a todo a lo que le estábamos dedicando nuestra vida, nuestro esfuerzo, porque no solamente una persona se estaba perdiendo porque se entregó a las drogas o a la borrachera, habían cosas que pudiéramos decir eran buenas, pero que la gente estaba totalmente entregados a ellos, y realmente eso que pudiendo ser bueno, cuando el corazón se apasionó por ello, entonces eso que era bueno se convirtió en un asunto destructivo para el corazón. Dios estableció el matrimonio como algo bueno, pero cuando la gente hizo de la vida de la otra persona, de su pareja, de su esposo, de su esposa, la razón de vivir, entonces allí fue donde eso se volvió sumamente destructivo y dañino para el corazón. Entonces muchos llegamos así, pero aún en el Señor, cada día cuando vamos a la palabra nos vamos dando cuenta cómo Dios siempre nos está direccionando y siempre nos está enfocando hacia la ruta donde Él nos quiere llevar, porque finalmente hacia donde Dios nos quiere conducir es hacia su corazón, hacia su presencia, hacia la búsqueda, porque buscamos más las manos del Señor que el corazón de Dios, buscamos más qué Dios hace que quién Dios es. Y muchas veces Dios empezó dejándonos ver qué hace, pero para conducirnos a quién es Él. Los discípulos, cuando vieron al Señor en aquella tormenta que estaban enfrentando, cuando el Señor detiene la lluvia, la tormenta, aplaca el mar, ellos se preguntan, ¿quién es este? O sea, ese milagro maravilloso que Dios hizo les señaló algo, pero generó una inquietud para preguntarse en el corazón, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, ¿qué? Le obedecen. ¿Hacia dónde estaba dirigiendo eso? Empezaron viendo las manos del Señor, pero finalmente fueron conducidos hacia el corazón de Dios, y es hacia allí, hacia donde Dios nos está dirigiendo, y todas las cosas que Dios va permitiendo y va haciendo en nuestras vidas nos van dirigiendo en ese propósito, porque la novia por la que el Señor viene es un pueblo del corazón de Dios, y es un pueblo en el que el corazón de Dios se ha instalado, de manera que ese pueblo va a estar anhelando las cosas de arriba, va a estar buscando, como dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Dios diseñó mi vida para que yo viva para Él, para que todo lo que hay en mí esté rendido a Él, para que Él sea la vida mía, y que todo lo que mi corazón busque y desea sea suplido en Él, y venga de Él esa llenura y esa plenitud para mi corazón. Miremos solamente a una porción, unas dos porciones, para que no olvidemos que necesitamos ir afirmando mucho en el Señor, con su dirección, ese propósito de Dios para nuestras vidas. Yo habito con el humilde, con el quebrantado de espíritu, para llenarlo de vida, y Él nos llena de vida a una persona dándole cosas. Él llena de vida a una persona dándole de su vida misma. Y dice Romanos en el capítulo número 11, versículo número 36, porque aquí hay una referencia a todo lo que ha sido hecho por Dios. ¿Y cuál ha sido el propósito de todo lo que Dios ha hecho? Y dice el 11:36 de Romanos, porque de Él, y por Él, y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí la palabra con una absoluta claridad nos está enfocando. El libro de Romanos venía hablando desde sus comienzos donde el hombre se extravió. Y el hombre se extravió cuando dejó de ver a Dios y cuando empezó a darle los atributos de Dios a muchas cosas. Como dice la Escritura, siendo sabios
se hicieron necios y terminaron dándole más gloria a la creación que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y él viene desde allá mostrando dónde se manifestó el enojo de Dios, dónde el hombre se desvió, cómo Dios dio la provisión. Y aquí en el 11:36 enfoca el corazón de una manera muy clara, para que entendamos que cuando hemos sido llamados y hemos sido escogidos por Dios y hemos nacido por el poder de Dios para ser sus hijos, todo se centra en que las cosas son de Él, son por Él y son ¿para quién? Para Él. Acompáñenme ahí a Primera de Corintios en el capítulo número 8. Y aquí en esta primera carta de los Corintios, en el capítulo número 8, en el verso número 5 en adelante, nos deja ver ese enfoque que es en el que Dios viene trabajando en nuestro corazón y enseñándonos en su palabra. Porque dice ahí, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, ¿cierto? Y está con D minúscula para evidenciar a los que se les dan atributos, pero que no son ¿qué? Pero que no son dioses. ¿Por qué no son dioses? Sencillo, la Escritura da testimonio, porque no hay Dios fuera del Señor. No hay otro fuera de Dios, no hay Dios fuera de mí. Ha dado Dios mismo ese testimonio. Y dice, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual que proceden todas las cosas. Y miren lo hermoso, subráyenlo ahí, para que entendamos como iglesia cuál es el propósito de que la vida de Dios haya llegado a nuestro corazón. Todas las cosas proceden de Él y nosotros somos ¿para quién? Eso no es cualquier palabra. Eso es una palabra del corazón del Señor. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, ¿por medio de quién? Y nosotros, por medio de Él. Qué hermoso. Cuando leemos una porción de esta, que nos da mucha claridad de ese propósito, de que cuando hemos venido y tenemos un acceso, como veíamos el domingo, al lugar santísimo para hallar el oportuno socorro, ese oportuno socorro tiene que ver con que Dios vaya sentando en mi corazón su voluntad y me vaya sacando de la vía, hasta que Dios nos lleve a esa unión de voluntades, donde el deseo de Dios y el deseo de mi corazón sean uno solo, conforme a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios, conforme al deseo hermoso que Él tiene para con nosotros. Primera de Corintios, en el capítulo número 15, en el versículo número 27. La misma palabra de Dios expresa, Primera de Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y aquí está hablando de lo que el Padre ha hecho con el Hijo. Es el Padre el que ha sujetado todas las cosas bajo los pies ¿de quién? Del Hijo. Y dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, lo único que no está sujeto al Hijo es ¿quién? El Padre, que fue quien sujetó en el Hijo todas las cosas, pero todas las demás. Jesús mismo muchas veces dio testimonio cuando encomendó
a los discípulos la comisión de ir y predicar el evangelio, Él expresó: toda autoridad, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y estaba confirmando algo que le había sido otorgado por el Padre. Pero mire lo hermoso del verso 28. ¿Cuánto recibió el Señor Jesús de parte del Padre? ¿Cuánto le fue entregado por el Padre? Absolutamente todo. Pero mire cuál es el deseo de Jesús con todo lo que ha recibido del Padre. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en quién. Y esto es hermoso, un ejemplo, porque el ejemplo nuestro en la vida que Dios quiere plantar en nosotros es la vida de Cristo. Y miren todo el privilegio que recibió Cristo, pero Cristo tiene solo un propósito en su corazón. Una vez haya hecho todo lo que el Padre ha dispuesto en Él, lo que Él desea es llevar todo eso para ofrecérselo a quién: al Padre. Una vez tenga todas las cosas sujetas, todo va a volverlo a traer a quién: al Padre, quien sujetó todas las cosas en manos de Él. Y esto nos coloca un principio muy especial en la vida cristiana. Cuando hablamos de la humildad y cuando hablamos del corazón quebrantado. Porque ciertamente de Jesucristo recibimos un ejemplo muy grandioso. ¿Cuántas cosas recibió? Alguien expresó lo siguiente: si usted quiere conocer el corazón de una persona, dele privilegios. Era lo que enseñaba esta persona: dele privilegios y conocerá cuál es el verdadero corazón que esa persona tiene. ¿Cuántos privilegios le fueron dados a Cristo? De acuerdo a lo que narra la palabra. El Padre sujetó a Él todas las cosas, le entregó todo en sus manos. Y el deseo de Cristo es, una vez haya cumplido todo y haya sujetado todas las cosas, entregarlas nuevamente a ¿quién? Nuevamente al Padre, para que Dios sea el todo. ¿Y en quién? Y en todos. Un único anhelo en el corazón del Hijo. Y la palabra nos da un ejemplo diciendo: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a hablar: el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, humillándose y colocándose en la condición de hombre, ¿cierto? ¿Cuántos privilegios tenía? Pero mire lo hermoso: ¿cómo prueba uno el corazón de alguien? Dele privilegios. ¿Y cuánto ese alguien está dispuesto a despojarse de esos privilegios por hacer la voluntad de Dios? Jesús recibió todos los privilegios, pero estuvo dispuesto a despojarse de todos ellos. Por eso el apóstol Pablo dice que miremos lo que Jesús ha hecho. Haya en ustedes el mismo deseo, el mismo anhelo, tengan la misma marca que hubo en Cristo Jesús. Y no solamente se humilló colocándose en la condición de hombre, sino que dice la palabra que en la condición de hombre, aún como hombre, se humilló ¿qué? Mucho más. Miren, el que había recibido todo para hacer la voluntad de Dios, ¿de qué se estaba despojando? De todo, ¿cierto? Por lo cual, mire lo hermoso con que concluye ahí esa narración que está en Filipenses. Dice: por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En esa humillación del Señor, Dios le dio una exaltación, para que toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, se doble delante del Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y encontramos un aspecto bien hermoso: a uno que recibió todo, despojándose absolutamente de todo para hacer la voluntad del Padre. Pero la iglesia piensa como diferente del Señor,
Porque aquel que tenía todo se despojó de todo para hacer la voluntad. Y nosotros que no tenemos nada, queremos abrazar de todo para alejarnos de la voluntad del Señor. Totalmente diferente a lo que Dios desea para nuestras vidas. Y todo eso, porque si nosotros tenemos un conocimiento superficial del propósito de Dios, con facilidad vamos a ser desviados de ese propósito y engañados con muchas sutilezas dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Si el diablo se acercara a un ser humano, a una persona, y le dijera directamente: camine, lo invito a hacer lo que desagrada a Dios, ¿qué le responderíamos? Con claridad le diríamos que no, con total seguridad. Si abiertamente se nos propone eso de que hagamos lo que no agrada a Dios, de seguro que nuestra respuesta para esa propuesta sería: no, yo no quiero hacer lo que desagrada a quién, al Señor, ¿cierto? Pero si el diablo, en lugar de acercarse así, le dice: vea, ¿por qué no prueba esto? Que usted puede hacer esto, pero no se preocupe que usted no va a perder la vida de Dios. Entonces esa propuesta sí se vuelve como muy atractiva. ¿Para quién? Para el corazón, ¿cierto? La misma propuesta que hizo allá en el huerto del Edén, sigue Satanás utilizando la misma estrategia, de diferentes formas, pero en el fondo la misma estrategia para engañar el corazón. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás allá en el huerto del Edén? No, sino que sabe Dios que si ustedes comen, antes van a ser más como Dios. O sea, eso no los va a alejar de Dios. Cuando el hombre ve eso, inmediatamente empieza a desear eso que se le está, que se le está ofreciendo, ¿cierto? Pero era un engaño, porque no hay nada que no provenga de la mano de Dios que no termine alejándome de quién, de Él. Porque lo que Dios ha propuesto, ha dispuesto de Él, todo está dispuesto para acercarme a su corazón y a su presencia. Sino que sabe Dios, ¿cierto? Que el día que coman de Él van a ser es como Él, ¿cierto? Entonces usted puede tocar de eso, porque hoy en día, uno tiene mucha dificultad con los jóvenes. Los jóvenes acarician y acarician y acarician el mundo. Pero lo acarician, el celular se volvió una forma muy sutil de acariciar el mundo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que una de las cosas que tiene peligro son los deseos de los ojos. ¿Sí? En alguna traducción bíblica no habla de los deseos de los ojos, sino de la pasión. O sea, cuando algo ya no es algo que yo simplemente anhelo, sino algo por lo que mi corazón está ardiendo, porque lo desea. Y si uno mira, hoy en día, todo lo que se hace, el mundo moderno, es para estimular los sentidos, ¿sí? Y hoy los celulares se convirtieron en una ventana para estimular lo que vemos, y a través de lo que vemos empezar a alimentar los deseos de quién, los deseos del corazón. Y hoy vemos que la gente anhela y anhela tantas propuestas que mira a través de lo que está alimentando ahí, porque todos los días alimenta lo que la internet le ofrece, ¿cierto? El internet le ofrece modas, le ofrece estilos, le ofrece una cantidad de cosas, le ofrece como un modelo de lo que debiera de lo que debiera de ser, y muchas veces terminamos acariciando eso y anhelándolo, y terminamos deseando eso, pero no deseando la vida que Dios desea. ¿En dónde? En nuestro corazón, ¿cierto? Es triste, y qué bueno que roguemos al Señor y le pidamos a Dios que nos permita un propósito. Hoy tenemos más tiempo en el celular que con el Señor, y estamos, hoy la iglesia, no hablemos del mundo, hablemos la iglesia,
La iglesia muchas veces a las 5 de la tarde ni siquiera ha abierto la Biblia para preguntarle al Señor la dirección para el día de hoy. La palabra de Dios dice que el Señor cada día da el maná para el día, ¿cierto? Cada día yo necesito que Dios me hable, la porción que yo necesito para hoy. Pero muchas veces llega la hora de dormir y ni siquiera hemos mirado la palabra del Señor, pero ya le hicimos un recorrido a todos los chismes que aparecen en quién. Y no solamente eso, ¿cierto? Yo escucho a muchos que repiten como loros los comentarios que ven en el Facebook, ¿cierto? Y en el Facebook el 95, 90 y pico % de las cosas que aparecen ahí como noticias son falsas. Y nos damos una cantidad, nos damos cuenta de la capacidad que nosotros tenemos para creer y repetir la mentira. Y tenemos una verdad que la tenemos casi aislada y la repetimos tampoco en el corazón. Y claro, que el mundo sea esclavo de eso, ¿cierto? Lo primero que el mundo mira al levantarse es el celular. A ver cuántos mensajes le llegaron en la noche. Y del último del que se despide es el celular, ¿cierto? Y sutilmente eso ha atrapado el corazón, ha atrapado la atención, ha atrapado la vida. Y mire, sin irse al mundo, sin estar en una cantina, sin estar en un prostíbulo, sin estar participando de fiestas, sin estar haciendo un poco de cosas sutilmente. Y el asunto es que eso ha permeado tanto el corazón que la respuesta es: ¿y qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo. Es que a mí no me parece que eso tenga nada de malo, ¿sí o no? Y se puede ver claro que es tan malo que tiene consumido su corazón, que tiene atrapada su atención, ¿sí? De manera que su mayor preocupación termina siendo que el mayor dolor de una persona hoy en día es que se le aporre el celular. ¡Qué dolor! Esta semana fui a un hotel a revisar unas cuentas y un muchacho se le cayó el celular y se puso a llorar porque se le rompió una esquinita y se le ajó el vidrio, se le marcó una rayita al vidrio. Y crea, estaba llorando, le salían lágrimas, estaba llorando, o sea, le dolió tanto el porrazo del celular, ¿cierto? Y uno mira y dice: uy, cómo está el corazón de atrapado por estas cosas, pero no atrapado por ese deseo del Señor, porque un conocimiento superficial hace que con mucha facilidad yo sea atrapado con muchas cosas. La palabra del Señor nos ha aconsejado: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ¿quién? Meditarás en él, ¿cierto? En la medida que soy muy superficial en ese buscar al Señor a través de su palabra, en esa medida mi lenguaje está más distante del lenguaje del Señor. Alguna vez compartíamos algo y es una persona que estudió alguna carrera, puede ser medicina o puede ser abogado. Al principio, cuando comenzó sus estudios, le parecía a él como extraño el lenguaje que le estaban enseñando, porque la medicina tiene un lenguaje particular, el derecho tiene un lenguaje particular, ¿cierto? Ya cuando le empiezan a hablar, entonces ya le hablan es del código, de la ley, del inciso, le hablan es de la constitución política, todo se lo hablan es a través de ¿quién? A través de leyes, ¿sí? Y uno mira que en la medida que esa persona va siendo preparado como abogado, se tuvo que ir sumergiendo mucho en lo que estaba haciendo. De manera que uno ve que los que estudian derecho muchas veces no han dormido sino 1 o 2 horas. O sea, les toca leer unos libros y es coma y coma y coma. Y cuando menos piensan, donde se sientan, hablan como abogados, todo lo expresan con ley, siempre están pensando en el código no sé qué, en la ley no sé qué, y cuando hablan se sabe, tienen todas las leyes ahí como grabadas y todo siempre lo están citando, ¿son qué? Y lo están citando. ¿Por qué llegaron a hablar en ese lenguaje? Porque se sumergieron
porque entendieron para qué se estaban preparando. Ese entendió que se estaba preparando para ser un abogado. Y es más, donde esté, siempre está pensando, si está en el carro y alguien le rayó el carro, está pensando como abogado, ¿cómo es que demando? ¿Cuál es la ley que le aplico aquí? Si está sentado en un restaurante, está pensando como abogado. El único que no ha entendido para qué es la ley de Dios es el creyente, porque solamente la utilizamos para abrir a los domingos en el culto, la utilizamos para recitarla en algún devocional, pero no hace parte de nuestro diario vivir. Y uno mira, y el lenguaje del pueblo de Dios, si lo podemos decir así, es más el lenguaje de afuera que el lenguaje de quién, que el lenguaje del Señor. Y por eso se hace tan necesario que Dios enderece nuestro camino, cuando vemos el propósito. Y es más, eso tan superficial nos coloca en un peligro. Antes de que continuemos, acompáñenme a esta cita en Lucas, capítulo número 6. Lucas, capítulo número 6, versículo número 6, en el versículo número 40. Y aquí el Señor nos deja ver un contraste que nos conduce a una realidad. Porque nosotros en el camino del Señor somos discípulos. Y Él es el maestro. Y dice el verso número 40, el discípulo no es superior ¿a quién? A su maestro. Y eso lo tenemos claro. O sea, la grandeza del Señor es tan sublime que nosotros escasamente, digamos, alcanzaremos con su poder a hacer una sombra de lo que Él es. Y mire lo que dice acá: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El propósito de Dios de formarlo en nosotros. Jesús recibió todo, y todo lo que recibió de ello se despojó, y el anhelo es cumplir totalmente el propósito de Dios para después venir y presentar delante de Dios ¿qué? Todas las cosas, ¿sí? Y él podía decir con total certeza: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Les decía ahora, antes de leer este versículo, un entendimiento superficial del propósito de Dios hace que nosotros seamos fácil presa del engaño, aún con las cosas en las que la bondad de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. La Biblia narra con mucha claridad cómo el Señor describe el día que fue hecho lucero. Y la palabra del Señor describe con detalles que fue un ser acabado en hermosura, ¿sí? Y todo esto por la cercanía que Dios le había dado a ese ser, de él. Todo lo que ese ser tenía provenía ¿de quién? De Dios. ¿Y para qué era todo lo que había recibido? Para glorificar ¿a quién? Al Señor. Pero ocurrió algo, dice la Escritura, hasta que se enalteció tu corazón, y dice a causa de tu hermosura, porque en determinado momento se miró y dijo: yo soy muy hermoso, o sea, yo no debiera adorar, yo debiera de ser adorado, y cambió todo. ¿Propósito de quién? Del Señor. Y ahí comenzó su ruina. Entonces uno lo mira en ese aspecto y ve la historia que le pasó a Lucero, pero es también la historia que se repitió en el ser humano. Acompáñenme ahí, por favor, en su Biblia, a Ezequiel, capítulo número 16. Ezequiel, capítulo número 16.
versículo número 14, ya que vamos a hablar del ser humano. Y salió, ¿estamos ahí? 16:14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta. ¿Y por qué era perfecta? Ahí lo explica. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Entonces lo hermoso, estamos viendo la obra del Señor. Esa hermosura viene de parte de Dios, ¿cierto? Dios bendice, Dios es bueno, Dios es generoso. Como dice la palabra del Señor, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero un entendimiento superficial del propósito de Dios hace que eso bueno que Dios hace conmigo, mi corazón lo pervierta y lo tuerce. Y en lugar de toda esa hermosura que Dios me dé ser para la honra de Dios, convertirse en algo abominable delante del Señor. Porque dice ahí el versículo número 15. Viene hablando de lo hermoso y perfecto que hizo Dios, pero ahora viene la actitud del ser humano. Pero confiaste en tu hermosura. ¿Y qué hiciste? ¿Se da cuenta? Y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y si pasa allá al versículo número 25, ahí más abajito dice: en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, y mire, para resaltar esto, e hiciste abominable tu hermosura. ¿Te das cuenta? ¿De dónde había venido esa hermosura? De Dios. ¿De quién la había recibido? ¿Cierto? Como lo leímos en el verso 14, eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti. ¿Para qué la puso? Para la gloria de quién? De Él. Pero llegó un momento donde pasó lo mismo que le pasó a Lucero. Se empezó a ver muy bonito, muy hermoso, y perdió de vista que había sido creado, lo que le recordó Jesús en la tentación, cuando le ofreció la gloria de todos los mundos, y el Señor le recordó a Satanás para qué había sido creado. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí le recordó para qué había sido ¿qué? Creado. Pero aquí vemos al ser humano yéndose en la misma situación. Vio su hermosura y de una vez la utilizó ¿para qué? Para prostituirse, y lo que había recibido como bueno se convirtió en algo que torció su corazón. Si vaya al verso 4, acompáñenme, solamente miramos aquí unas pequeñas cosas. Dice en el 16:4, dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Y uno pareciera que es la descripción de alguien que nació y estaba abandonado, sin esperanza. Porque así nacimos todos, como dice la Escritura. Porque todos nacimos pecadores, de manera que todos nacimos sin la posibilidad de entrar en el reino de ¿quién? De Dios. Dice en el verso número 6, bueno, vamos a saltear los versículos, ya si quieres lo lees en detalle en la casa, pero mire lo hermoso que dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia. 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Qué aconteció ahí? Un milagro, una misericordia gloriosa del Señor, como dice la Escritura en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de ¿quién?
Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos dio vida por medio de Jesucristo. Mire lo hermoso, pasó y dijo vive. Y en el verso número 8, o sea, dio vida y esa vida la empezó a hacer florecer, porque en el verso 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y es aquí que tu tiempo era tiempo de ¿qué? Mire, te di vida, pero ahora llegó el momento donde esa vida produzca que esta relación sea una relación de amor, porque es la relación soñada y deseada por Dios. Y llegó el momento donde estaba dispuesto para empezar a vivir en ese amor, porque empezamos la vida cristiana recibiendo una vida donde no estábamos conscientes de que esa vida la estábamos recibiendo para amar a Dios con todas nuestras fuerzas, como dice el libro de Deuteronomio, y circuncidará el Señor vuestro Dios vuestro corazón y el de vuestra descendencia, para que ames al Señor tu Dios, para que le sirvas, para que le sigas, para que escuches su voz. Y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ¿quién? Sobre ti. ¿Sí o no? Miren lo hermoso. ¿Acuerdan que por allá en el libro de Ruth narra lo que era extender el manto? Y ese extender el manto era como cobijar a una persona para empezar una relación muy profunda con ella. Era lo que hacía al redimir el pariente cercano. Y dice acá, y cubrí tu desnudez, te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y empieza a hablar de su obra. Te lavé con agua, verso 9, y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Mire lo hermoso. O sea, te limpié, te di de mi presencia. Y ahí en el verso 10 en adelante empieza a hablar del vestido. ¿Quién estaba haciendo esa obra tan hermosa? Toda esa transformación tan preciosa. El Señor. Pero cuando ya toda esa obra estaba siendo visible, ¿qué hizo ella? Y el Señor habla de que la prostitución de Israel fue de las peores prostituciones. Porque el concepto de prostitución es que alguien se prostituye a cambio de que le paguen. En el concepto aún moderno, si una persona que trabaja en prostitución se prostituye, es para tener unos recursos, un dinero. Pero el Señor dice que la prostitución de Israel era peor, porque ella no se prostituía para que le pagaran, ella pagaba para prostituirse. Era peor. Lo que había recibido, o sea, lo que recibió de Dios, no lo utilizó para la gloria de Dios, sino para su propia ¿qué? Para su propia gloria, ¿sí? Entonces, cuando vamos mirando todo esto, nos lleva a reflexionar mucho sobre dónde está nuestro corazón y dónde está dispuesta nuestra vida. Porque Dios va haciendo muchas cosas. Alguien se quejaba y decía, ¿cómo puede uno servirle al Señor en necesidad? Y le decía algo, Dios es bueno. Y Dios a veces nos permite pasar situaciones difíciles, pero Dios también nos ha permitido ver su generosidad en nuestras vidas. El asunto es que cuando Dios nos mostró su generosidad, nosotros cogimos la generosidad de Dios y nos prostituimos. Porque no vimos lo que recibimos de Dios. Mire como esto. Y uno lo palpa, y todo esto nos tiene que llevar a reflexionar qué está pesando en nuestro corazón, ¿sí? Dios escuchaba a una persona orando, ay Señor, no quisiera trabajar porque es que en el trabajo dependo del horario que me dan. Señor, regálame un negocio. Y el Señor en su misericordia le permitió montar un negocio. Y ahora no tiene tiempo para el Señor por cuidar el negocio.
¿Sí? O sea, recibió de Dios y ahora eso le sirvió para prostituirse, porque ahora solamente está pensando en qué, no está pensando en lo que recibió, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido salud? Sí, ahora, pero ¿para qué una persona saludable? Si muchas veces los mejores momentos con el Señor no hemos vivido enfermos, porque los momentos de salud, tristemente, los utilizamos para prostituirnos. Y eso pasa es cuando no entendemos el propósito de quién, el propósito de Dios, porque no estoy diciendo que la salud sea mala, lo que estoy diciendo es la actitud del corazón con lo que recibe de parte de quién, de parte de Dios, porque muchas veces yo recibo salud en la misericordia de Dios, pero ¿a qué le estoy ofreciendo mi vida? ¿Sí o no? Hay gente que ha recibido salud y su vida radica al gimnasio, cómo verse en mejor forma todos los días, cómo los demás cuando lo vean le feliciten y digan, uy, qué cuerpo, uy, cómo está de bien, ¿cierto? Y está bien él, se siente bien con él, tiene las felicitaciones de los demás, pero cuando esté delante del Señor, el Señor le dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque estaba preocupado con lo que recibió, cómo cuidarse él. Muchas veces el Señor nos ha dejado ver esa historia una y otra vez en la Escritura. En el libro de Ageo habla de cómo el Señor empezó a llevar de regreso al pueblo de Israel que había estado 70 años cautivo en Babilonia. Y los va llevando de regreso y el Señor empieza a bendecirlos. Y cada uno se dedicó a mejorar su propia casa, porque Él les dice, sus casas están artesonadas y mi casa está desierta. No entendieron que la restauración empezaba con honrar a quién, con honrar al Señor, porque nosotros, Dios muchas veces derrama de su bendición sobre nosotros en diversas áreas, pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hizo Jesús con todo lo que le dio? ¿Pensó en exhibir eso? Es más bien, la Biblia da testimonio de que aún no puso la mirada en eso, porque estaba haciendo la voluntad de quién, la voluntad preciosa de el Señor, la voluntad preciosa de Dios. Con su belleza se hizo ¿qué? Abominable delante del Señor. A veces comparto con algunos pastores y cuando compartimos, yo siempre he pensado lo siguiente y lo he compartido con ellos. Le digo, si uno mira casi todos los servidores del Señor, empezamos bien el camino del Señor, porque casi todos empezamos en una vida de oración, de búsqueda de la palabra, de estar muy metidos con el Señor, de estar preguntándole al Señor qué quiere, de estar en el lugar secreto dependiendo, y el Señor en su misericordia empezó a derramar bendición. Había una iglesia pequeña y el Señor empezó a añadir. No habían recursos y el Señor empezó a proveer recursos, pero Él proveyó todo eso no para que yo dejara el lugar de dependencia. Pero ¿qué pasó en el transcurso? Que apenas empezó a ver todo eso, se dejó el lugar de dependencia en el secreto y se volvió dependiente de lo que el Señor le fue dando. Y con eso nos fuimos prostituyendo, ¿cierto? Porque necesariamente con eso ya empezó el sueño, tener una iglesia más grande, tener una iglesia con mejores equipos, tener una iglesia con mejores músicos, y el sueño cambió. Entonces ya el sueño no era lo que el Señor le dijo a la iglesia en Apocalipsis, que le dijo que ella trabajaba arduamente por su nombre, que podía mirar qué apóstoles eran falsos y cuáles eran verdaderos, pero que tenía un problema muy serio: habían dejado el primer amor, ¿cierto? Entonces, mire lo hermoso, Dios puede bendecir y es bueno, pero eso con lo que nos puede bendecir es para que eso sea traído a sus pies y con ello honremos a quién, y con ello honremos al Señor, porque todo es de Él, es por Él
¿Y es para quién? Es para Él, ¿cierto? Si Dios da más recursos en una congregación, no es para hacernos ricos, es para honrarlo. ¿A quién? Es para honrarlo a Él, es para rendirle nuestro. Si Dios me da un talento, no es para hacerme más reconocido con el talento, es para honrarlo más. ¿A quién? Es para honrarlo más a Él, en medio de mi caminar y en medio de mi vida, porque ese es el anhelo, porque necesitamos más que un simple conocimiento. El conocimiento solo produce información. El conocimiento en el pensamiento solamente produce gente que dice saber más, pero el conocimiento verdadero tiene que producir algo, transformación en la vida de una persona. ¿En qué nos damos cuenta de que solamente la palabra de Dios en estos tiempos llega a los pensamientos? En que la gente sabe más Biblia, pero su vida cada vez es menos conforme a lo que Dios desea. El conocimiento debe de traer transformación, debe traer cambio en nuestras vidas. Primero, en relación con ¿quién? Con el Señor. Primero, en relación con Dios, en relación con esa búsqueda, en relación con esa entrega. La transformación se da en nuestro corazón cuando empieza a pasar de la información que tenemos aquí y se empieza a instalar en el corazón. Porque ¿sabe dónde están los ídolos? Aquí. Los ídolos no los tenemos aquí, los tenemos es ¿dónde? Aquí. Y cuando la palabra de Dios se empieza a instalar en el corazón, va a empezar a descabezar ¿qué? Los ídolos. Ni lo tremendo. Sí, podemos prostituirnos. ¿Los hijos son una bendición? ¿Los hijos son una bendición? Sí. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Amén. Pero van a dejar de ser una bendición cuando ellos sean más importantes para ti que Dios. Ahí dejan de ser una bendición. Y por eso muchas veces Dios también tiene que derribarnos esos ídolos que tenemos donde, ahí en el corazón. Porque el Señor no dijo que no amáramos a nuestros hijos, sino que dejó claro que yo no los puedo amar a ellos en la misma dimensión que lo debo de amar a quién, a Él. Y solamente Dios puede poner orden en qué, en eso. Dios puede darme el verdadero amor proveniente de Él. ¿Para quién? Para mis hijos. Porque cuando amamos a nuestros hijos desmedidamente, ¿sí? Entonces no terminamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de quién, de nuestros hijos, y terminamos siguiendo ese camino por ese amor desmedido, ¿cierto? Y como los hijos también perciben cuando los papás los aman más de lo normal, ¿cierto? Y en la medida que perciben eso, en lugar de sentirse privilegiados, nuevamente volvemos a cómo pervertimos la hermosura. Un hijo, en lugar de sentirse amado, debiera ese amor producir más honra, más respeto, más sujeción, ¿cierto? Pero entre más amado se siente el hijo, más manipulador se quiere volver, ¿cierto? ¿Cuál es la amenaza del hijo? Me voy de la casa, ¿sí o no? Y como apenas el hijo dice me voy de la casa, el papá se pone que se muere, ¿sí o no? Alguna vez por allá más chiquito Camilo dijo que se iba a la casa y fui y le abrí la puerta, dije cuando quiera, arranque, tranquilo, que para donde se vaya los 3 días lo quieren devolver, tranquilo, ¿sí o no? Por ahí decían que el muerto y el arrimado a los 3 días hiede, y eso es cierto. Hasta el primer día lo reciben con sonrisas, con cariños, al segundo día le hablan más suavecito y al tercer día le están haciendo mala cara porque ya quieren que se vaya de aquí porque usted no es de aquí, váyase para su casa, haga oficio en su casa, corría en su casa, no en la mía, ¿cierto? Pero ese no entendió que entre más amado era, más agradecido debiera de ser. Por eso necesitamos tanto que Dios hable a nuestro corazón, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros,
pero a veces nosotros hacemos así con el Señor. Cuán bueno fue Dios con Israel en el desierto. Pero Israel, como ese hijo que no entendió el amor del Señor, cada vez que había algo que no le gustaba, le decía al Señor: me devuelvo para Egipto. Me devuelvo para Egipto. No entendía cómo había sido amado. Por eso necesitamos, mis amados, cabemos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender cuál es su propósito. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y si Dios asienta eso en nuestro corazón, aunque Dios pusiera de todo en nuestras manos, nuestro corazón jamás se desviaría, porque tendríamos claro cuánto puso Dios en las manos de Abraham. Dice la Escritura que era riquísimo, pero jamás su corazón terminó desviado tras las riquezas, porque aun cuando Dios le dijo: ofréceme a tu hijo a quien amas, diligentemente hacia dónde se dirigió Abraham, hacia el monte Moriah. Dios hizo una obra maravillosa en él, y entender ese propósito no va a desviar nuestro corazón. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque nos permites meditar un poco más en tu palabra, Señor, y pedirte que nos ayudes a entender, Señor, un poco más acerca del propósito tuyo, Señor, para que nuestros corazones, Señor, que con tanta facilidad son permeados, y como aún hablábamos ahora, Señor, cuánto está consumiendo de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro afecto, del deseo de nuestro corazón, un aparato tan pequeño como un celular con toda la información que allí se mueve, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor eterno, a poder examinar nuestros corazones delante de ti, y como dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y te rogamos en esta noche, mi Señor, que nos ayudes, Padre, con ese dominio propio, Señor precioso, para no volvernos dependientes, Señor, de tantas cosas, Señor, para que podamos entender dónde está puesta la mirada de nuestro corazón, de qué nos estamos alimentando permanentemente, porque aquello de lo que se está alimentando en nuestro corazón es de lo que nuestro corazón cada día está teniendo un deseo más profundo y más intenso, Señor. Ayúdanos, Padre, a acabar y ahondar, Señor, es en la búsqueda tuya, en tu palabra, como dice, Señor, la Escritura, dando testimonio, que muchos escudriñaban las Escrituras porque ellas daban testimonio de ti, pero no querían venir a ti, Señor. Permítenos, Padre, poder escudriñar la Escritura para ir a tus brazos, para ir a tu presencia, Señor. Tú has pasado junto a nosotros, Señor, y has tenido misericordia, Señor, y has sido bueno, Padre, porque muchos de nosotros llegamos a tu presencia sin nada, Señor, y tú has venido siendo bueno y has añadido. Pero, Padre, no dejes que nuestro corazón considere que esa añadidura es para que nosotros ganemos algún mérito o algún reconocimiento, sino ayúdanos a mirar, señores, cuánta bondad hemos recibido para que caigamos postrados delante de ti, Señor. Reconocer, precioso Dios, que no somos merecedores de tanta bondad, Señor. ¿Cómo no poder caer postrados delante de tu presencia si tú nos has dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder tuyo ha operado en nuestras vidas, Señor? Ciertamente, Padre, nuestro corazón puede, Señor, sentir seguridad porque tiene algo, porque ha recibido algo, Señor amado, pero ayúdanos, Padre, a que la seguridad de nuestro corazón seas tú, Señor, porque ciertamente necesitamos aprender a vivir, como dijo Pablo, contentos con lo que tenemos ahora, porque sin duda, sin nada vinimos a este mundo, y sin duda, sin nada nos iremos de él, Señor. Precioso Dios, pero ayúdanos a tener el contentamiento de nuestro corazón en ti, Señor precioso, a no volvernos dependientes, Padre, de todo aquello a lo que el mundo permanentemente incita el corazón. Por eso ayúdanos, Dios de los cielos, a ser guardados, Padre de los cielos, Señor, aún de todo ese mover comercial, Señor, que aparece en el mundo para incitar nuestros corazones al descontento, a la ingratitud, a la exigencia, a la rebelión.
sino que podamos venir es a tus brazos y hallarte a ti, Señor precioso, hallarte a ti, conocerte a ti, mi Señor eterno, poder entender, precioso Rey de los cielos, como tú, cuando mi corazón se humilla, guiado por tu presencia, eres tú el que lo llenas de vida, como dice la Escritura, que tú, Señor precioso, llenas de vida al corazón contrito y humillado, bendito Dios de los cielos. Permítenos, Padre, aún entender este deseo tan profundo de tu corazón de habitar en medio de nosotros, Señor. Permítenos aprender del ejemplo de Cristo, que teniéndolo todo se despojó de todo para hacer tu voluntad, Señor amado. Que el deseo nuestro sea abrazar tu voluntad, sea abrazar tus deseos, sea abrazar tus propósitos, papacito hermoso. Te pido, Dios, por este pueblo, por la obra que estás haciendo en nosotros, afírmanos en ese tu camino, Señor, y que todo, Señor, aquello que tú puedas proveer, podamos, Señor, entender, Señor, cómo lo has provisto, para con ello te honremos, te glorifiquemos, te exaltemos, y todo lo pongamos es a los pies de tuyo, porque todo es tuyo, todo ha sido provisto por tu mano, y todo es para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias por amarnos, por bendecirnos, por permitirnos meditar un poco más tu palabra, Señor, y continúanos guiando, Señor, a esa unión de tu voluntad con mi corazón, para que pueda caminar todos los días, Señor, donde ese propósito tuyo vaya siendo afirmado en nosotros, para que no seamos un pueblo superficial que pueda ser atrapado con facilidad por cualquier cosa, sino que podamos ser un pueblo cuyo corazón le pertenece a ti, Señor, cuyo corazón tiene dueño, precioso Dios, cuyo corazón ha sido hermoseado para ofrecerse a ti, Señor, para ser entregado a ti, para estar rendido bajo tu preciosa voluntad, Padre Celestial. Señor, te bendecimos, te damos gracias, te pido por la salud de mis hermanos que hayan estado enfermos, por la salud, Señor, de la mamita de Nancy, que haya estado tu mano, tu cuidado, nos has permitido ver, Señor, tu misericordia sobre ella, Señor, que sigas tocando su corazón y, Señor, trayendo de tu salvación sobre su vida. Señor precioso, la salud de Carlitos, la salud de cada uno, la salud de doña Miriam, la salud de mi mamá, Señor, la salud de cada uno de mis hermanos, Dios, en tus manos. Fortalécenos, llénanos de tu presencia y permítenos entender cómo tener una vida, Señor, para la gloria, la alabanza y la exaltación de tu nombre, Señor. Te bendecimos con acción de gracias en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Un abrazo al que tiene por ahí cerca, salúdelo, bendígalo. Amados, que la hermosa y preciosa paz del Señor envuelva a cada una de sus vidas, en sus corazones, y los llene de una manera sobrenatural. Gracias a Dios. Me alegro. ¿Y usted? Súper.